el Señor les bendiga un día más en este jueves 7 de octubre. Gracias a Dios, aquí estamos acompañándoles. Gracias a usted que siempre está ahí en sintonía. Esperamos este día ser de mucha bendición a través de cada sesión de este programa. Así que le damos la bienvenida a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, contentos de poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. Bienvenidos a todas las personas que ya están pendientes de esta transmisión en este día jueves. Y por supuesto, damos gracias a Dios, María, a que nos concede nuevamente poder ver la luz de un nuevo amanecer, disfrutar de la gracia, la misericordia de Dios. Hay personas que quizás el día de ayer estuvieron muy bien, gozando de salud, pero ya ahora no se pudieron levantar. Quizás están atravesando ahora una enfermedad. Pero qué bueno. ¿Por qué? Porque podemos también acudir al Todopoderoso. No importando cuál sea la condición, podemos presentarnos bajo una gratitud a ese Dios poderoso. Así es, por supuesto, démosle gracias a Dios nosotros que hemos amanecido con salud, que hemos podido seguir con los planes, porque todas las personas el día de ayer, pues, al igual que usted y yo, teníamos planes para este día, pero hay muchos de ellos que no lo han podido lograr lastimosamente. Unos porque, como decía Melvin, quizás están postrados en una cama en este momento. Otros a lo mejor ya no están en este mundo. Así que qué bueno es ser agradecidos con el Señor y también aprovechar la oportunidad que el Señor nos concede en este día. Esta es una bella oportunidad que Él nos regala cada día. Recuerde que es una hoja en blanco donde nosotros somos los escritores, nosotros escribimos nuestra propia historia. Este día, pues, usted tiene una hoja en blanco. Usted decide si va a crear una historia para bien o una historia para mal. Nosotros somos los que tenemos esa decisión, pero yo le invito, siempre déjese acompañar del Señor, invítele que Él sea el que esté gobernando su vida, el que le esté guiando, y de esa manera le aseguro que vamos a escribir una buena historia. No, y nosotros le recomendamos que lo mejor sería tomarnos de la mano de Cristo Jesús, porque Amén. De esa manera somos más que vencedores. Lejos de Dios nada podemos hacer, pero gracias a su amor, gracias a su misericordia, es que ahora Dios nos concede poder tener el privilegio de poder disfrutar de una nueva oportunidad, nueva bendición. Gracias a todas las personas que están siempre pendientes de este día. Estamos en el jueves 7 de octubre 2021, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre sus vidas. Mari, también queremos invitarle, antes de iniciar de lleno con el programa, este día tenemos el privilegio también de poder congregarnos. Tenemos el estudio doctrinal. Así es, así que le hacemos la cordial invitación, no falte. Recuerde, como todos los jueves, tenemos esta bella oportunidad de congregarnos aquí en Iglesia en San Miguel, así que le hacemos la cordial invitación. No se quede en casita, quizás usted diga, no, es que este día trabajo mucho, ya salgo al límite. Quizás usted piense o diga, salgo a las 6 de la tarde y ya es muy tarde para ir al culto. No, pues venga a disfrutar de la presencia de Dios. No importa que usted venga unos minutos más tarde, usted va a encontrar la palabra de Dios, que es el alimento para nuestra alma. Así que no falte. Y usted que tiene la oportunidad de hacerlo desde el principio, pues véngase tempranito y traiga a toda su familia. Esto es para toda la familia. No deje a sus hijos en su casa. Tráigalos a la casa del Señor. Recuerde que la Biblia dice que debemos de instruir al niño en el camino del Señor para que cuando fuera grande no se aparte de él. Así que qué bueno es que usted no deje a sus hijos en sus hogares. Usted debe de traerlos a que puedan escuchar la palabra de Dios para que ellos vayan creciendo con el temor de nuestro Señor Jesucristo. Así que les esperamos a toda la familia. Estaremos compartiendo el tema de la elección incondicional. Así que le invitamos para que usted pueda ser copartícipe de esta bendición. El culto da inicio a partir de las 6:15 de la tarde, y los que están pues fuera de nuestro país, le invitamos a sintonizar las redes sociales en hora local, 7 de la noche, para que usted también pueda disfrutar en directo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bien, gracias a todas las personas. Ya estamos enlazados con Radio Restauración 1450 AM, y por supuesto a usted que nos está viendo a través del Facebook Live, a través de nuestro canal en YouTube. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión, disfrutando ya de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Presentamos el versículo para este día. El versículo para este día, gracias a Colosenses capítulo número 2,
versículo número 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Mire qué precioso, Colosenses capítulo 2, versículo número 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. La pregunta entonces es, Mari, ¿cómo cómo habéis recibido al Señor Jesucristo? Porque ahí dice que de esa manera debemos andar en él. La situación acá es que nos está hablando el versículo de así como la gracia de Dios nos sorprende, diariamente nosotros podemos ser sorprendidos por nuestro Dios. Precisamente, ¿por qué? Porque Él es el que nos cuida, nos protege, nos alienta y de esa manera debemos andar bajo la cobertura de nuestro Dios. Así es, también podemos decir en el aspecto cuando nos entregamos a Cristo Jesús, porque estamos enamorados de Él, nos enamoramos de Él y le dijimos sí, le dimos el sí al Señor. Y en ese momento empezamos ese primer amor y nos deleitamos en su presencia. Entonces, de esa misma manera que nosotros venimos a Cristo Jesús, así debemos de andar siempre, con ese amor, con esa pasión con la que le recibimos en el corazón. Así que no se descuide, porque a veces pasa así, es tipo los matrimonios. Cuando llegan al altar, llegan súper enamorados, llegan declarándose ese amor eterno y hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo, algunos quizás unos meses, unos años, y ya como que ese amor se enfrió, como que ese amor se fue. Entonces no debe de ser así, sino que con el mismo amor, cuando nosotros llegamos al altar, amamos a nuestro esposo, o en el caso de los esposos, pues a su esposa. Entonces deben siempre seguir en ese amor, y así nosotros con nuestro Señor Jesucristo aún mayor, porque recuerde que la Biblia dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted ha descuidado ese amor, si usted no sigue andando con el Señor como cuando empezó con Él, entonces este es un buen día para que usted pueda decir, no, ahora sí, yo voy a tratar de volver a mi primer amor, porque sé que me he apartado de Él, sé que el amor por mi Dios se ha enfriado en mí. Así que este es un buen día para que usted pueda empezar de nuevo. Definitivamente, y bajo esa gracia y cobertura de nuestro Dios, es que le recordamos en este día jueves que estamos transmitiendo en vivo la importancia de, dice la Escritura, el versículo de este día, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ande siempre con la cobertura de nuestro Dios, con la sangre protectora de Cristo Jesús, donde quiera que vayamos. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias a los que recién se están conectando a través de las plataformas en las redes sociales. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión. Queremos presentarle ahora la frase para este día, que me llama mucho la atención, pero preste toda su atención. Dice, a veces para tenerlo todo hay que aprender a vivir sin nada. Oiga, qué interesante, porque hay veces las personas piensan que teniéndolo todo es ahí cuando están recibiendo el beneplácito de su vida, son personas alegres, pero ahí en pantalla aparece un joven que quizás no tiene muchas pertenencias materiales, pero es una persona muy feliz. Es una persona que se le ve literalmente el gozo. Entonces, a veces para tenerlo todo hay que aprender a vivir sin nada. Es decir, que hay que cuidar de nuestras vidas, de lo poquito que Dios nos dé, valorémoslo y disfrutémoslo bajo su perfecta voluntad. Así es, y es que cuando se empieza de abajo hacia arriba, obviamente, se valora más. Y esa es una gran realidad. Por eso es que esta frase dice, a veces para tenerlo todo hay que aprender a vivir sin nada, porque cuando no hay nada, es cuando se valora aquella tortilla con sal. Cuando hay todo, cuando en el hogar los hijos nacen, por decirlo así, hay muchas personas que dicen, nació en cuna de oro, porque nació con todo. Entonces empezó a disfrutar la vida desde que era un bebé y nació con todo. Entonces a veces, si no se les inculca bien, si no se les dirige bien a los niños, pues ellos
no aprenden a valorar la vida. Cuando, al contrario, cuando aquellos que empiezan a trabajar quizás hasta desde muy pequeños, niños que les ha tocado sufrir mucho y cuando son grandes saben valorar hasta las cosas más pequeñas, ellos saben valorarla. Así es, en nuestra vida nosotros debemos de aprender a valorar y a veces por eso, como dice esta frase, hay que aprender a vivir sin nada para poder valorar hasta las cosas más pequeñas. Así que pongamos en práctica esta frase, aprendamos a vivir de una manera agradable delante del Señor, valorando todo lo que Él nos da. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero lo que tiene mi vecino, lo que tiene mi amigo, y no valoramos lo más preciado que el Señor nos ha dado. Primeramente la salvación, quizás una familia, la salud, no valoramos eso y hay personas que en ese momento quizás desean, aunque no tengan nada, desean tener salud. Algo otras personas, me gusta ver en las redes sociales, no sé si usted, yo creo que sí, todos los que están viendo en este momento pues tienen Facebook y ustedes ven esas imágenes de esos niños africanos que están ahí contentos, alegres, salen videos donde literal ellos salen bailando de gozo con un platito con solamente arroz o con un platito con frijolitos, pero ellos salen muy alegres. Eso es aprender a valorar. Y hay niños, por decirlo así, que están en nuestros hogares que nosotros les tenemos literalmente que, como dicen, meterle el bocado en la boca porque no quieren ni comer ni porque sea la comida más buena. ¿Por qué? Porque ellos han nacido con todo y hay otros que no han tenido nada y por eso valoran las cosas más pequeñas. Así que aprendamos a valorar todo y aprendamos lo que dice esta frase. A veces para tenerlo todo hay que aprender a vivir sin nada. Hay que aprender a vivir sin nada. Gracias por estar con nosotros, amados hermanos, siempre contentos de poder disfrutar de este versículo del día, de la frase del día, sabiendo de que Dios es el que produce así el querer como el hacer y a disfrutar lo que tenemos. Si tenemos poco, disfrutémosle, demos gracias a Dios. Si tenemos mucho, pues disfrutémoslo también, demos gracias a Dios, seamos agradecidos bajo su perfecta voluntad porque Él es el que cuida de nosotros y Él es el que con su gran amor precisamente protege cada una de nuestras vidas. Gracias, amados hermanos, por compartir las transmisiones que estamos realizando a través de las diferentes fanpages en donde usted nos está sintonizando, sobre todo en Facebook Live. Si lo está haciendo a través del canal de YouTube, pues también con gusto. Gracias por estar con nosotros disfrutando de la gracia y misericordia de nuestro Dios. Bien, vamos a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestras vidas, que oriente nuestros corazones y sobre todas las cosas, que sea Dios ministrando nuestras vidas a través de esta serie de Pablo, el Evangelizador. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú nos das este hermoso momento de poder disfrutar de tu gracia, de tu amor, de tu benignidad, la cual nos lleva a un arrepentimiento. Ahora, Padre, nos presentamos delante de ti, suplicándote que tomes control de esta porción de la Escritura, este libro de los Hechos, esta serie que estamos desarrollando. Permítenos en este momento entregar, Señor, este tema que corresponde para este día y que tu gracia, tu misericordia nos dé la sabiduría necesaria para poder, Señor, encontrar estos principios prácticos para nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos desarrollando esta serie de Pablo, el Evangelizador. Hemos llegado al momento en el que Pablo puso mucho énfasis en el tema si Dios quiere. Es decir, de que Pablo no se movía a su antojo en Asia Menor, en las iglesias de Éfeso, en el Areópago de Atenas. No. Pablo decía si Dios quiere, si Dios permite, si Dios me habla con el Espíritu Santo, entonces yo voy a dirigirme precisamente a dicha ciudad. Ahora ya está en la ciudad de Corinto. Él se despide de algunos hermanos de la ciudad de Éfeso. Ha dado seguimiento también al gran exposición, voy a decirlo, en la ciudad de Atenas, en el Areópago de Atenas. Y frente a todo pronóstico, él presentó el mensaje de Cristo Jesús. Eso es lo que estuvimos analizando. Pablo llegaba y salía de las ciudades
según se lo inspiraba el Espíritu Santo. Y esa es la importancia, es lo que destacamos el día de ayer, de esperar en Dios y espera en Dios. Aunque esa espera muchas veces tarde, sin duda la respuesta de Dios llegará y esa respuesta no tardará. Vamos entonces a compartir el tema número 27 de esta serie, poderoso en las Escrituras. Ese es el tema, poderoso en las Escrituras, basado en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 27. Vamos a estar analizando esos 4 versículos de la palabra de Dios bajo el tema poderoso en las Escrituras. Dice el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo número 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ahí está la frase, poderoso en las Escrituras. Aquí cito Hechos capítulo 18, versículo número 24. Vamos por partes. Por primera vez se introduce a este personaje, a Apolos específicamente, de quien se dan altas recomendaciones dentro de la Escritura. En el Nuevo Testamento, este predicador ocupa un lugar meritorio por su elocuencia, por su contenido bíblico, por su nombre llama mucho la atención, Apolos, que es una abreviatura de Apolonio. Este pasaje en el cual nos ocupa estos 4 versículos, encontramos, y quiero destacar este primer punto, como el trasfondo de este personaje, de dónde viene, cómo aparece, porque la Biblia lo llama poderoso en las Escrituras. Bueno, dice el versículo, entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Su nombre, Apolos, es una derivación de Apolonio, el famoso geómetra y astrónomo griego del dios griego llamado Apolo, dios del arte y la cultura. Aquí estoy literalmente declarando historia griega. En el tiempo preciso y necesario, el Espíritu Santo envió a Éfeso a Apolos, que era judío, y se le daba a él, sobre él una gran ventaja. ¿Y cuál era la ventaja? Que el Espíritu Santo tiene un tiempo para ti y otro tiempo para mí. Y cuando llega ese tiempo debemos aprovecharlo. Es decir, quiero que me prestes toda su atención, porque hay personas, recuerde algo, que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos llena, nos nutre, nos fortalece y está en todo momento. Y lo hemos visto, yo lo he destacado, sobre todo ese fue el tema que destaqué ayer sobre Pablo, que Pablo no daba ningún paso en falso, sino que al contrario, él se dejaba guiar por el Espíritu Santo y las personas le decían, Pablo, no, quédate un poquito más de tiempo. No, si el Señor quiere, decir, si el Señor quiere, lo voy a volver a visitar. Entonces, note que es importante la cobertura del Espíritu Santo, pero aquí yo estoy destacando un punto importante, y es que el Espíritu Santo tiene un tiempo de bendición, tiene un tiempo de reestructuración sobre aquellas cosas que nosotros estamos realizando. En el tiempo preciso y necesario, el Espíritu Santo envió a este personaje llamado Apolos a la ciudad de Éfeso, que era un judío, y ese le daba esa ventaja. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que era natural de Alejandría, y ahí está específicamente el versículo que estoy citando en Hechos capítulo 18, versículo 24. Esa ciudad era la cuna de las mayores bibliotecas en la época. Fue la cuna de grandes sabios de la antigüedad. Es decir, que esta persona, Apolos, desde niño tuvo expuesto al saber, al conocimiento, a la oratoria, al carisma. Fue altamente educado y esa educación la puso a los pies de Jesucristo, porque Apolos ya no era un personaje religioso, sino que ahora la Biblia lo presenta como un poderoso, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. En Antioquía y en Alejandría se desarrollan las grandes comunidades
del cristianismo. Y es lo que está destacando el escritor sagrado en este libro de los Hechos llamado Lucas. Dice más, varón elocuente. Se describe a Apolos como un varón elocuente. La elocuencia en él era un gran distintivo. Muchos cristianos son beneficiados con esa gracia tan especial. Son esas personas que tienen una bendición a la hora de hablar, a la hora de exponer, a la hora de compartir la bendición de Dios. Pero Apolos también dice la escritura que era poderoso en las escrituras, se manejaba muy bien interpretando y aplicando las sagradas escrituras del Antiguo Testamento en un contexto mesiánico. En él se combinaban dos cosas, la elocuencia con la unción y ese conocimiento bíblico con una revelación que Apolos la tenía. Note qué interesante. ¿Por qué digo interesante? Porque las personas muchas veces están acostumbrados a que oyen a una persona y esa persona grita y hace muchos aspavientos, pero no prestan atención al contenido de lo que estas personas están hablando. Y en él dice la escritura que se combinaban dos cosas. ¿Y qué cosas? Se combinaban la elocuencia con la unción, el conocimiento bíblico con la revelación. El personaje, el cristianismo ideal, el predicador ideal debe ser un maestro y el maestro ideal debe ser un predicador. La elocuencia solo hace precisamente el que las personas escuchen, captar la atención, pero el conocimiento bíblico lleva a las personas a un momento de confrontación espiritual. Note qué importante. Entonces necesitamos hombres, necesitamos mujeres que tengan ese verbo, que manejen esa comunicación, que hablen bien y con eso lleguen al intelecto y agraden al oído humano. Pero también necesitamos que las personas que tienen la voluntad de Dios también tengan el respaldo de Dios. Porque usted puede tener mucha teoría, usted puede tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento usted no tiene la unción, el respaldo, entonces las personas no van a ser edificadas. Más que palabras del predicador, debe ser citada las sagradas escrituras en lo que se predica. Al rebaño se le tiene que dar un buen pasto fresco, no pasto seco o mucho menos paja. Cuando una oveja es bien alimentada en un redil, no tiene que ir a comer pasto a otro redil. ¿Por qué? Porque está siendo alimentada esa ovejita, está siendo estructurada bajo ese rebaño. Lo que se necesita no es más relajación religiosa, sino predicación bíblica, es decir, palabra de Dios, palabra que lleve contenido, palabra que lleve la unción fresca, palabra que lleve precisamente esa semilla que puede fructificar, que puede llevar bendición a todas las personas. Por eso la Biblia misma declara, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios, hoy esa permanece para siempre, dice la escritura. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Religiosidad? No. ¿Qué se necesita? ¿Elocuencia? Quizás un poco. ¿Pero qué se necesita? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque era reconocido como poderoso en las escrituras. Porque tenía la palabra de Dios. Porque Apolos tenía esa bendición, la palabra de Dios. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, dice Hechos capítulo 18, versículo 25, de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Me llama mucho la atención este versículo número 25 del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque dice que tenía poder, tenía unción, poderoso en las escrituras, pero solamente conocía el bautismo de Juan.
Le voy a decir lo que literalmente dice la traducción viviente. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta, con precisión, con elocuencia. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Apolos, por la enseñanza recibida de algún discípulo de Juan el Bautista y de su énfasis mesiánico, llegó al conocimiento del Señor Jesucristo. Esto indica que todavía había discípulos de Juan el Bautista en esta época. Esto indica también que esos discípulos habían sembrado ese camino, esa entereza de presentar al Mesías. Ese bautismo, recuerde, de arrepentimiento, emergió para transformarse en la ordenanza de un bautismo cristiano. Bautizarse era la manera de ingresar a la iglesia. Y eso lo podemos ver no solamente en estos pasajes, sino que también recuerde que la iglesia primitiva obligó, por decirlo así, bajo una obediencia, bajo un mandamiento, que las personas, aunque estaban circuncidadas, tenían que bautizarse. Para enseñar a otros el evangelio, debemos primero ser instruidos en el mismo. No podemos enseñar, mucho menos predicar, si no nos dejamos que otras personas nos enseñen, nos prediquen, nos mentoreen espiritualmente. No podemos. ¿Por qué? No podemos tener fantasías de grandes personas elocuentes o simplemente decir, no, es que yo también soy poderoso en las escrituras. No. Si primero no somos servidores en la obra de Jesucristo, no vamos a ser predicadores, no vamos a ser instruidos, mucho menos respaldados. Apolos, dice la escritura, que fue instruido en el camino del Señor antes de Pentecostés, pero tenía que conocer más del camino del Señor. Después de Pentecostés, Juan el Bautista habló del camino del Señor y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que decía Juan el Bautista. Este era el mensaje de arrepentimiento. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí cito Mateo capítulo 3, versículo 2 y 3. Pero el mismo Señor dijo de sí mismo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo número 14, versículo número 6. Entonces, preparaba el camino, pero Apolos solo tenía el conocimiento de ese Cristo por medio de los discípulos de Juan el Bautista. Note qué importante. Ahora bien, veamos el segundo aspecto. Dice el versículo número 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oiga, muy precioso este versículo. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos que están escuchando Priscila y Aquila, aquellos que decidieron seguir a Pablo en ese camino misionero. Y dice que, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, Apolos, porque era un hombre poderoso en las escrituras. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿De qué nos habla esto? De que un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablar a la gente. Comenzó a predicar en la sinagoga, que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escuchan, lo llevan aparte, lo llevan a su casa, dice, lo invitan a su casa y le explicaron de forma más clara y directa el mensaje de Dios. ¿De qué nos habla esto? De que cuando este personaje comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, comenzó a hablar valientemente. ¿Por qué? Porque conocía muy bien. Pero Apolos, dice la escritura, que como era
un personaje, un judío, le permitía ministrar en la sinagoga. Pero Apolos hablaba del Señor Jesucristo con valentía, con pasión, con determinación y mucho entusiasmo. Pero Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, si usted quiere ponerlo en ese orden, le tomaron aparte, dice el versículo, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este matrimonio misionero vuelve a aparecer en escena en esta serie de Pablo el Evangelizador, Priscila y Aquila. Vio mucho potencial en Apolos. Vio que Apolos podía dar más. Por eso lo llamaron aparte, para no hacerlo lucir mal públicamente. Y le dieron mentoría espiritual sobre el camino de Dios, como corrigiendo algunos aspectos. Interesante es que Apolos era un erudito de Alejandría, donde la exposición alegórica tomó mucho apogeo y tuvo que ser enseñado por parte de unos simples fabricantes de tiendas o carpas, si usted quiere. Vemos en Apolos un espíritu de aprendizaje, de dejarse enseñar por otros. El problema de muchos que saben, entre comillas, que saben, es el de no dejarse enseñar. En el conocimiento bíblico siempre seremos aventajados por otros. Todos nos necesitamos. El don puede superar la educación. Vemos en este caso, en Priscila y Aquila, a una pareja matrimonial que trabajaban juntos en lo secular y juntos en el ministerio, pero estaban dispuestos a aconsejar a Apolos, ayudándole en esa área en la cual él tenía cierta carencia o cierta deficiencia. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que los predicadores no lo sabemos todo. De que los predicadores no es que ya no sabemos la Biblia y la despedazamos y solamente nosotros sabemos mucho. No es así. Aún los predicadores debemos sentarnos, pastores, debemos sentarnos y escuchar a otras personas y saber que la persona más sencilla de la congregación puede hacernos una observación y nosotros debemos estar en toda la madurez espiritual de aceptar aquello que quizás no viene de un gran erudito bíblico, tal vez no viene de una gran persona como nosotros lastimosamente las etiquetamos. Tal vez puede venir de una persona sencilla, pero que nos está haciendo una observación muy puntual para nuestra vida. Recuerde que la Biblia ha dicho de este Apolos que era un hombre poderoso en las escrituras. Pero no sé, a mí me hace pensar que cuando dice la escritura que le explicaron más extensamente el camino del Señor, dice que Priscila y Aquila no se lo dijeron en público, sino que lo llamaron aparte, lo invitaron a su casa y ahí le expusieron a este Apolos que de esta manera podía él entregar el mensaje de Cristo Jesús. Hermanos, podemos tener mucho tiempo en la vida espiritual y no lo sabemos todo. Podemos tener gran recorrido bíblico, podemos tener una gran experiencia, pero siempre van a haber personas que nos van a enseñar algo. Siempre van a haber personas, quizás sencillas, no grandes maestros teólogos, pero que nos van a enseñar mucho. La importancia de estar receptivos. Me llama mucho la atención que Apolos aceptó la invitación de Priscila y Aquila, aún sabiendo que estas personas dentro de la iglesia no tenían grandes capacidades económicas. No. Ellos solamente hacían tiendas, hacían carpas, vaya, de esa manera. Y dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oiga, qué tremendo. Hoy necesitamos esa humildad en muchas personas. Hoy necesitamos esa humildad en muchas personas. ¿Por qué? Porque hay predicadores que dicen, ¿y usted quién es? Para corregirme la plana. ¿Y usted quién es? Y cuando usted se convirtió, yo ya tenía 10 años de predicar la palabra de Dios. No, hombre, ¿y usted qué? Váyase a un lado, quítese. Y no lo escuchan.
Pero Apolos era poderoso en las escrituras y se está dejando aconsejar por este ministerio de Priscila y Aquila. ¡Qué tremenda lección! ¡Qué tremenda lección! Porque muchas personas quieren ser, poderosos en las escrituras, hombres de renombre, pero no le hacen caso a una persona que les está inculcando el ABC de la vida espiritual. Por eso yo le digo, no lo sabemos todo en la vida espiritual. Hay que aprender, y hay que aprender diariamente del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pero sigamos por cuestión de tiempo. Dice el versículo número 27. Ahora analicemos el ministerio de Apolos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí cito Hechos capítulo 18, versículo número 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Acaya era la provincia romana que incluía la ciudad de Corinto y a todo esa comunidad. Apolos quería servir en esa obra misionera donde sentía que era necesitado. Él tenía la disposición, él tenía el deseo de hacerlo en Acaya, y efectivamente lo sería en la ciudad de Corinto. La persona que desea ser un predicador, un misionero, un pastor, un evangelista, un maestro, debe quererlo en su corazón, y así hará todo lo posible por lograr su cometido, porque lo imposible lo hace Dios, lo posible lo hacemos nosotros. Prueba de eso es que se prepara antes. ¿Y cómo se prepara? Escuchando a Priscila, escuchando a Aquila, escuchando a Pablo, escuchando a Silas, escuchando a Timoteo, que son los compañeros de milicia en este momento. Y llegado él allá, dice esta porción de la palabra del Señor, que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque dice que porque había sido informado acerca de vosotros. Aquí quiero citarle 1 Corintios capítulo número 1, versículo 11 al 17, porque encontramos más de Apolos acá. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?, pregunta Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero oiga, aquí menciona a un Apolos, el cual nuevamente era un personaje de renombre, que tenía mucha preponderancia en la iglesia de Corinto. ¿Acaso está dividido Cristo?, les pregunta Pablo. Apolos fue muy eficiente en desarrollar la obra iniciada por el apóstol Pablo entre los gentiles corintios. Allí Apolos fue altamente apreciado, por lo que estamos leyendo y lo que aparece en pantalla. Era ampliamente respetado. Pablo plantó la semilla del evangelio de Jesucristo y Apolos regó la semilla del evangelio. Cada uno hizo en su momento lo que tocaba hacer, pero ni el uno ni el otro hubieran tenido éxito si Jesucristo no hubiese hecho crecer la semilla. ¿Y de qué nos habla eso? De lo que Dios quiere y traza a través del corazón de las personas. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Aquí cito 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 6
7 y 8. Pero vaya, ¿de qué nos habla esto? Es probable que Apolos, al ver esa fragmentación de popularidad y de comparaciones ministeriales en la iglesia de Corinto, optará por salir de ahí. Y fuese eso lo que detendría para no tener la voluntad de visitarlos, pero es muy probable que estuviese muy ocupado con el trabajo en la ciudad de Éfeso, porque también estuvo colaborando en dicha ciudad. Ahora, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mire qué importante. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento. Jesucristo es el fundamento correcto, precioso, poderoso, voy a decirlo para que usted me entienda. Y por eso podemos citar todavía un versículo hablando acerca de este personaje llamado Apolos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Primera de Corintios capítulo 16, versículo número 12. Aquí nuevamente se cita a Apolos, haciendo referencia que mucho le rogó Pablo que fuese a vosotros, los hermanos de la iglesia de Corinto, pero no quiso ir. Habrán quizás muchas razones por las cuales no pudo ir, y yo he mencionado ya dos precisamente. Acerca de ese hermano Apolos, en Tito capítulo 3, versículo número 13 nos dice: Apolos, intérprete, y a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encaminadles con solicitud, de modo que nada les falte. Por este pasaje que vemos en la carta a Tito, notamos que Zenas y Apolos hicieron mancuerna ministerial. Uno hacia la teología textual y el otro hacia la interpretación de las leyes. Pablo endosaba a ambos. Nada separó a Pablo de Apolos. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy tocando la serie de Pablo, pero estoy llevando a mención a Apolos porque nuevamente tenemos un personaje que le está ayudando en el ministerio a Pablo. Era un practicante de una jurisprudencia de los tribunales romanos y bien pudo asesorar legalmente a Tito a muchas áreas legales dentro de esa ciudad, a los cretenses. Los personajes que aquí se mencionan están sumándose al concepto, a la administración que Pablo tenía. Y eso me hace llegar a un momento trascendental en esta reflexión, de que cada uno de nosotros debemos saber que Dios reparte y da conforme Él quiere. Porque ahí de pronto nosotros seleccionamos a las personas y decimos: este me gusta como predica, este no me gusta como predica, este sí me gusta. Pero eso no debe de estar dentro de las filas cristianas. Usted va, se sienta, adora al Señor en un culto, siéntese y reciba la palabra de Dios. No importa quién predique, no le debe de importar. Porque lo que se va a predicar es la palabra de Dios en labios, en oídos de la persona que usted quiera. Como lo hemos visto acá, hay un Apolos, hay un Pablo, hay un Timoteo, hay un personaje llamado Silas. Ahorita en este campo misionero se menciona hasta un abogado llamado Zenas en Tito capítulo 3, versículo 13. ¿De qué nos habla? De que Dios reparte conforme Él quiere. Imagínense que todos fuésemos predicadores de una misma línea. O sea, no se puede. Cada quien Dios le da conforme Él quiere. A algunos les da más gracia, a otros les da más elocuencia, a otros les da un intelecto, que le digo, muy notorio. Han surgido a lo largo de la historia de la humanidad un príncipe de los predicadores como era Charles Spurgeon, personaje extraordinario. Pero también puedo mencionar otros personajes que han llevado el evangelio a toda una humanidad.
que han trascendido, que han llevado el evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros no pongamos la mirada en un ser humano, en un mortal. Dios es el que siembra, riega, planta, y el crecimiento lo va a dar Dios. Él se va a encargar. No etiquete, no aparte, no señale a algunos. Es que a mí sí me gusta cómo predica, este no me gusta, este me aburre. No. Hasta en ese sentido podemos ver que hay personas como la iglesia de Corinto que en ese aspecto no había madurado. Porque unos decían, no, es que yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Cefas. Yo soy de Apolos. Yo soy de Pedro, decía otro. Y Pablo les tiene que reconvenir, tiene que enseñarles y decirles, miren señores, acá el crecimiento lo da Dios. Acá el crecimiento lo va a dar Dios. Dios se va a encargar. ¿Cuál es nuestra labor? Ministrar, escuchar la palabra de Dios. Tener un oído receptivo bajo la voluntad de nuestro Dios. Según la tradición, Apolos llegó a ser el obispo de las congregaciones de Corinto. Si lo fue o no lo fue, algo siempre debe recordarse. Y es que Apolos fue de aquellos obreros de la iglesia primitiva que supo aceptar la vocación del ministerio para sumarse a la gran labor realizada por el apóstol Pablo, cuya misión fue alcanzar a los gentiles y traerlos a ser parte de la gran familia de Dios. A nosotros nos toca ese legado para llevar adelante el mensaje del evangelio. Significa que cada uno de nosotros, Dios nos da, reparte y hay que usar lo que Dios nos dé. Predica a Jesucristo y deja que el Espíritu Santo haga su parte. Muchas reflexiones marcan permanentemente a los oyentes. Hay predicaciones que quizás nunca las personas las dejan de olvidar. ¿Por qué? Porque marcaron el rumbo de su vida, porque nunca se olvidan, porque los escuchamos, porque los recordamos una y otra vez. Y eso mismo trasciende. ¿Por qué? Porque lo importante es no la gran elocuencia. Lo importante no es el palabrerío que las personas digan. No. Es que sea poderoso en las escrituras. Es decir, que lea, conozca la palabra de Dios, pero que tenga la unción de Dios. Que tengan el respaldo de Dios. Que tengan la administración de Dios. Lo que la gente dice, es que oírlo, yo no sé qué tiene, pero me gusta. Eso es lo que le gusta, es el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el que enriquece. Tengo que terminar con 3 detalles. Número 1, siempre van a haber personas que van a ir adelante de nosotros. Siempre van a haber personas que van a ir con mayor intelecto humano preparado para poder dar el mensaje del evangelio. Pero aunque las personas no tengan mucho conocimiento y nos quieren corregir algún elemento, acéptelo. Sea maduro espiritual para poder ser corregido aún por aquellas personas que no tienen gran intelecto humano. Apolo se dejó corregir en algún momento determinado de Priscila y Aquila, y ese ministerio lo llevó a convertirse en aquel personaje elocuente y ser poderoso en las escrituras. En segundo lugar, recuerde que Dios es el que administra su obra. A uno les da más, a otro les da menos. Lo importante es que nosotros hagamos la labor por la cual Dios nos compró a precio de sangre. Esa es la clave para poder enriquecer nuestro conocimiento y llevar a la práctica el gran amor de Cristo Jesús que Dios tiene, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de nuestros familiares. Oremos entonces, pongamos delante de Dios este consejo de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites encontrar en tu palabra, Señor, esa bendición, esa unción fresca, ese respaldo que tú nos das. Dios, auxílianos, guíanos, fortalécenos, ministranos, protégenos, aliéntalos en los momentos de dificultad. Y sobre todas las cosas te rogamos que tú tomes control de esta enseñanza. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder aprender más de tu palabra. Ayúdanos también a recibir consejos, aún de las personas, Dios mío, que están ahí para poder
alertarnos y poder darnos siempre el beneplácito de tu perfecta voluntad. Gracias, Dios mío, por el consejo de tu palabra, el cual hacemos bien en recibir en esta hora. Gracias porque toda buena dádiva, porque todo don perfecto provienen de ti. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias a todas las personas que están pendientes de poder recibir esta administración, este consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios en esta preciosa oportunidad. Sabemos de que Dios es el que nos da el privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar a través de las ondas radiales, a través del internet, las plataformas en las redes sociales. Van nuestro más cordial saludo y vamos a dar lectura a cada uno de esos comentarios. Amén. Por aquí en la fanpage de Elín San Miguel tenemos a mi hermana Gloria Arévalo y ella nos dice: bendiciones en este bello día que hizo nuestro Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo lo siga llenando de gracia y espíritu. A Él sea la gloria. Así es, amén, hermana. Nuestro Dios sea siempre toda la gloria. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice: bendiciones, amados hermanos, ya listos para escuchar la palabra de Dios. Muy linda alabanza. Hermanos, dice: quiero testificar que ayer dieron de alta al bebé Jazael Meléndez. Dice: gracias por sus oraciones, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, hermana. Nos alegramos muchísimo porque la verdad es que ya días estábamos orando por ese bebé y que nos alegra que el Señor pues ya haya hecho su obra, que ya haya hecho ese milagro y que ya esté con sus padres en su casita. Así que gloria sea al Señor. Y estos son los comentarios en la fanpage de Elín San Miguel. En los comentarios, en la fanpage de su servidor específicamente, tenemos a mi hermana Daisy Cruz que nos dice: hermosas alabanzas, viejitas pero muy buenas. Bendecido día, hermanos, ya conectados esperando la palabra que llene nuestra alma. A Dios sea toda la gloria y por lo que Él hace y hará en nuestras vidas. Amén. Saludos, mi hermana Daisy Cruz. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Gracias por su comentario. Ana María Ramírez también nos dice: Dios les bendiga. Amén. Saludos, Ani. Gracias por estar compartiendo con nosotros en esta transmisión. Mi hermana Elizabeth Miranda: pido oración por sanidad y sabiduría y protección en su trabajo. Bernabé Miranda dice: bueno, vamos a estar orando por Bernabé Miranda, que el Señor le esté dando sanidad, sabiduría y protección en su trabajo. Dice: bueno, con gusto vamos a dar cobertura a esa petición de mi hermana Elizabeth Miranda, que pide que oremos por Bernabé. Y dice también: y quiero que oren por protección en Josué Noel Miranda. Están pasando por un momento difícil en su trabajo, pero sabemos que Dios es nuestro protector y Él es escudo en nuestras vidas. Bueno, con gusto, mi hermana, vamos a orar entonces por Josué Noel Miranda por protección. También mi hermana Elizabeth nos dice: Dios les bendiga, bendiciones, amados hermanos. Amén, amén, dice. Bueno, ahí dando cobertura al consejo de la palabra de Dios a través de esos amén. Julia Ruano nos dice: buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano. Gracias por reportarse en esta transmisión que estamos realizando en vivo en este día jueves 7 de octubre. Gracias a la bondad, misericordia y gracia que el Señor nos concede. Tengo también que saludar a un par de personas que están siguiendo la transmisión, como lo son mi hermana Dorian Aparicio, mi hermana Elizabeth Miranda, Julia Ruano, Lucy Zelaya, mi hermano Juan Cibrián, Vero López de Flamenco. Gracias, Jenny López también, bendiciones. Claudia Carranza, gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta misericordia, gracia de nuestro Dios. Tenemos más comentarios. Amén. Bueno, en la fanpage de Restauración tengo un comentario y es el de mi hermana Elena Pineda, que nos dice: que Dios les bendiga, amados hermanos, y tengan un feliz y bendecido jueves. Amén, hermanita, amén, así sea. Igualmente para usted y para cada uno de ustedes que nos sintonizan. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros, también disfrutando a través de la red social en Twitter. Estamos transmitiendo también en nuestro canal en YouTube. Gracias por disfrutar de la misericordia, la gracia de nuestro Dios. Y por supuesto, a través de el www.elinsanmiguel.org. Nos complace en presentarle esta edición de su programa Reflexión. Y por supuesto, dejamos que la bondad, la misericordia de Dios estén sobre cada una de sus vidas, que Él ministre en nuestros corazones
¿Y qué le parece, sin más tardar, que pongamos delante de Dios estas peticiones que se suman, las peticiones de mi hermana Elizabeth y por supuesto aquellas personas que están atravesando por momentos difíciles y no lograron enviar su petición? Únase con nosotros, porque Dios responde la oración eficaz del justo, puede mucho. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este hermoso momento de poder compartir tu palabra, esa frase, ese versículo, que sean de mucha edificación para los que han de ver, Señor, esta grabación. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres bueno con nosotros, tu gran amor permanece para siempre. Ahora venimos ante tu presencia declarando, Señor, misericordia, poder. Gracias por ese testimonio que mi hermana comparte. Ahora también queremos acudir a ti en busca de respuesta a través de estas peticiones de oración. Tú conoces que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú has prometido librarnos. Sí, Señor, así lo creemos y en esta hora venimos a poner delante de ti la vida de mi hermano Alex Merlo, Señor, que seas tú glorificándote en su vida, seas tú sanándole, Padre Celestial, sánale con tu gran poder, Señor, de COVID, de misericordia de su vida, de Zenón Caballero también, Padre, que en este momento se encuentra muy delicado de salud. Padre, ten misericordia de esta vida, de este ancianito, Señor Jesús. Sobre todo te pedimos por la conversión de su alma, Señor. Toca las puertas de su corazón para que pueda estar preparado, Señor Jesucristo. Ten misericordia de él. Dale esa oportunidad que él necesita, Padre Celestial. Limpia, Señor, sus pulmones. Limpia las vías respiratorias, Señor. Quita toda dificultad para respirar, Padre Celestial. Ten misericordia de él, Señor. Te pido por la vida de mi hermana Saraí Mejía. Dale la sanidad también a esta joven, Padre, de poder, Señor Jesucristo, ser sana de esa bacteria en su estómago, Señor Jesucristo. Te la ponemos en el hueco de tu mano, Señor. Te pido también por mi hermano Bernabé Miranda. Dale la sanidad que él necesita, Señor, la sabiduría, tu guianza, Padre, que siempre dependa de ti, Señor Jesucristo. Dale la protección que él necesita también, Señor. También por la vida de Josué Noel Miranda. Dale esa protección a tu hijo, Señor. Acampa alrededor de su vida. Defiéndelo en todo momento, Señor. Cualquier problema, cualquier dificultad que pueda estar presentándose a su vida, Señor, la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por la vida de mi hermana Vilma Estela Márquez, que está también, Señor, mal de salud por causa del COVID. Ten misericordia de ella. Pon tu mano poderosa, tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor, y sánala totalmente, Padre Celestial. Te pido por el padre de mi hermana Erlinda Márquez. Sé tú sanando a este anciano, Señor. Ayúdale, Padre, que esa salud pueda ser restaurada en su cuerpo, Señor. En el hueco de tu mano le depositamos a Elmer Atilio también, Padre. Ten misericordia de esta vida. Sé tú, Señor, dándole la sabiduría, dándole la guianza que él necesita, Señor. Ayúdale, Padre Celestial, que pueda comprender, Señor, que tiene que haber una restauración en su hogar, Señor Jesucristo. Dirígelo tú, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Depositamos cada una de estas peticiones, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú cumples tus promesas y sabemos que tú dices en tu palabra que clamemos a ti y lo hemos hecho en esta mañana, Señor, y en el hueco de tu mano depositamos, Padre Santo, esas peticiones y desde ya te damos las gracias porque sabemos que tú ya estás sobrando, Señor, y gracias por la oportunidad de habernos permitido realizar un programa más, Señor, en este jueves, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado en esta preciosa transmisión. Deseamos que sea Dios el que esté siempre cuidando, ministrando sus vidas. A los que nos han sintonizado desde su lugar de trabajo, va también nuestro más cordial saludo.
Así es, por supuesto que sí. Gracias a usted que siempre está en sintonía, usted que lo hace a través de los 1450M, usted que lo hace a través de una red social, que está quizás a lo mejor en una oficina o anda en un taxi y está escuchando este programa. Muchísimas gracias. Esperamos siempre bendecir sus vidas. Y también recordarle que este día pues hay culto aquí en Iglesia Elín San Miguel a partir de las 6:15. Les esperamos. Que el Señor les bendiga.